El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas que nos van a dar el preámbulo de todo lo que vamos a hacer al estar frente a un paciente con alguna patología reumatológica. La historia clínica reumatológica, el examen físico y también vamos a ver lo que es los síndromes articulares que debemos de buscar en nuestros pacientes. Cuando nosotros hablamos o estamos frente a un paciente reumatológico, para nosotros es básico la anamnesis, ¿no? Un buen interrogatorio al paciente que nos dé muchos datos que nos pueden llevar a la presunción diagnóstica y por ende un diagnóstico final, ¿no? Asociado a un buen examen físico. Vamos a ver que esto es importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros pacientes una buena análisis, un buen examen físico nos va a dar el 85% de los diagnósticos. Como les había mencionado anteriormente, lamentablemente todavía en nuestro medio, en el MINSA, no contamos con exámenes dentro de los hospitales MINSA que nos puedan ayudar a hacer los diagnósticos. El hospital regional que se supone que es el hospital principal del Cusco no tiene un simple examen de ano. Los pacientes tienen que hacérselos en la calle. Y estos exámenes van hasta Lima, por eso que tienen un costo que muchas veces los pacientes no pueden llevar a cabo estos exámenes, ¿no? Y muchos se quedan pues con la presunción diagnóstica. Pero, como les había dicho, necesitamos tener alta sospecha con un buen examen, una anamnesis, para que nosotros podamos iniciar el tratamiento de estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay un daño sistémico que puede ser muy severo y, como les había dicho, la mayoría de pacientes son pacientes muy jóvenes, ¿no? Ya habíamos visto que la reumatología pues es la parte de la medicina que va a estudiar todos estos tipos de patologías autoinmunes, ¿no? Y las patologías que afectan a las articulaciones, ¿no? Ya nos quitamos de la cabeza que la reumatología pues solamente se va a dedicar a lo que es el estudio de osteoporosis, artritis reumatoide, ¿no? Como les había dicho, el 85% del diagnóstico nos va a dar una buena anamnesis, un buen examen físico. Es muy importante los antecedentes, ¿no? Esto nos va a guiar muchas veces para el diagnóstico. ¿Cómo yo abordo un paciente en el cual estoy sospechando de una patología reumatológica? Muy simple. Como les he dicho, la primera causa por la cual el paciente va a venir a la consulta va a ser el dolor articular, ¿no? No solamente el dolor se va a limitar a enfermedades como artritis reumatoide o artrosis. Hay patologías como el lupus, las vasculitis, que pueden cursar con artralgias, ¿no? Muchas veces incluso las artritis reactivas, todas van a cursar con el principal síntoma, el síntoma cardinal, que es el dolor articular. Y definitivamente las manifestaciones extraarticulares también van a ser importantes en nuestros pacientes, antecedentes sobre todo. Muchas pacientes, y vamos a ver eso siempre, van a estar asociadas, ¿no? No siempre van a tener una patología autoinmune pura, muchas veces van a tener varias patologías autoinmunes, ¿no? Que eso va a ser inclusive un poco
responde al tratamiento habitual. Entonces se debe buscar otros patrones, ¿no? Un SAP, de repente una artritis reactiva asociada, ¿no? Entonces eso ya va a ser dependiendo de cada paciente. Cada paciente es un mundo. Entonces en el primer nivel de atención donde ustedes van a trabajar al egresar, van a ver que el primer síntoma va a ser el dolor articular. Y es ahí donde ustedes tienen que saber detectar estos pacientes, ¿no? La historia clínica, es muy importante los antecedentes, ¿no? Tenemos actualmente una paciente en el servicio, 31 años, hace un año ha sido tratada por un problema respiratorio, ¿no? Se le ha pedido exámenes y lamentablemente esta paciente pues no ha podido ir a ver al reumatólogo, ha sentido mejoría y va a dejar. Y después de un año ha vuelto con los síntomas, ¿no? Pero ahí se nos pasan los antecedentes, ¿no? Como les he dicho, el antecedente de mujeres, de aborto, es muy importante. Nunca se les olvide preguntar este antecedente a las pacientes jóvenes, a las mujeres. Bueno, inclusive personas mayores, siempre pregunten el antecedente ginecostético. Es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace sospechar de un lupus asociado a un SAP, ¿no? Entonces es muy importante. Como les digo, estos, o sea, cuando nosotros terminemos el curso, eso es lo que ustedes tienen que saber. Por lo menos sospechar de una patología reumática y poder derivar a tiempo al paciente. No tratarlo. O sea, ustedes como médicos cirujanos egresados, no es necesario que sepan cómo tratar exactamente, ¿no? Toda la farmacoterapia del paciente, pero sí, por lo menos, sospechar qué exámenes de repente estar avanzando para ayudar al paciente a poder llegar a un diagnóstico oportuno. Siempre que tengamos un paciente con artralgias, tenemos que ver si estas son de carácter inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? Y si es inflamatorio o no inflamatorio, tenemos que saber si el compromiso articular que tenga va a ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Más adelante vamos a ver cómo se hace esta clasificación. Algunos de ustedes ya saben, ¿no? Vamos a saber si estamos frente a un paciente con una patología aguda o crónica, ¿no? Y si estamos frente a un proceso infeccioso o solamente es un proceso inflamatorio, ¿no? Y también vamos a ver pues si esta afecta otros sistemas, ¿no? El paciente con patología reumatológica, como ya les había dicho, el primer síntoma con el que va a venir a la consulta va a ser el dolor, ¿no? Dolor asociado a una rigidez articular, ¿no? ¿Por qué? Porque es de carácter inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que es un dolor articular, ¿mecánico o no mecánico? No mecánico, recuerden, ¿no? Por eso es que hay esta rigidez, la famosa rigidez matutina, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente se va a descansar y al momento de despertar o querer utilizar las manos, va a sentir dolor, ¿no? Esa es una de las características del dolor reumatológico, ¿no? Asociado a una limitación de movimiento. Los pacientes muchas veces nos van a decir, siento como que mis manos están amarradas, atadas, y no puedo hacer nada, ¿no? Esto puede durar minutos, puede durar horas, eso va a depender de la patología que tenga la paciente, ¿no? ¿Y esto qué va a generar en los pacientes? Pues angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a sentir, y por eso es que más bien, ¿no? Quizás en un inicio empieza el dolor articular y no le toman importancia, ¿no? Ella siente de que
se levantan con rigidez, poco a poco van haciendo sus cosas, pero va a llegar un momento en el cual esta rigidez va a ser mayor tiempo, va a afectar sus labores cotidianas y eso va a hacer de que la paciente venga a la consulta. Cuando nosotros veamos a una de estas pacientes y hagamos la historia clínica, tenemos que tener en cuenta esos ítems que tenemos que tenerlos en toda historia clínica que pasa, ¿no? La historia clínica tiene que ser con preguntas cortas, sencillas, que tu paciente entienda, ¿no? Muchas veces hay pacientes que inclusive dicen, no, el paciente no habla, no conversa, le pregunto y no me responde. ¿Por qué creen que sea? Puede ser el idioma, ¿no? Muchas veces dicen, no, tiene un trastorno neurológico, porque le pregunto a la paciente y no me contesta, está desorientada. Pero sin embargo, la paciente es quechohablante, pues ¿cómo les va a entender si no entiende el castellano? Entonces, siempre es importante saber identificar los problemas del idioma en los pacientes, ¿no? Y esto nos va a acercar al paciente. Si es un paciente quechohablante, yo lo que les recomiendo a los que no saben quechua, traten de aprender el quechua. El idioma es muy limitante y cuando ustedes se vayan a trabajar a una zona rural y tengan pacientes quechohablantes, ustedes se van a sentir mal porque no van a poder ayudar al paciente. Entonces, aprendan quechua, traten. Si tienen la oportunidad de ir a zonas rurales donde se habla el quechua, vayan. Hay muchos que prefieren quedarse en la ciudad, en los centros rurales. No, váyanse a centros rurales, que es donde van a ver la realidad de los pacientes, ¿no? Y vamos a poder ayudar con el quechua a muchos de nuestros pacientes. Las preguntas siempre van a ser de acuerdo a cómo es nuestro paciente, ¿no? Si nuestro paciente es un paciente que ustedes vean que es profesional, las preguntas pueden ser un poquito más complejas porque nos va a entender. Pero si es un paciente en la zona rural, un paciente que no tiene estudios, que solamente tiene primaria, inclusive incompleta, no sabe ni leer, es un analfabeto, traten de hacer preguntas que les entiendan. No hagan preguntas pues con términos médicos, ¿no? Porque el paciente no les va a entender. Entonces, es muy importante. ¿Y qué es lo más importante cuando yo hago la historia clínica de un paciente? La empatía. Si yo no soy empático con mi paciente, ya perdí. Mi paciente no me va a dar todos los datos que yo quiera. Va a ser muy cortante. Tampoco quiero pues que ustedes hagan una amistad con el paciente, ¿no? Porque el paciente, si les dan ustedes chance, el paciente les va a hablar pues de todo, desde su niñez, ¿no? Cuando ustedes estén conversando con el paciente y el paciente empiece a divagar o a irse por las ramas, ustedes traten de llevarlo por donde ustedes quieren, a dirigir disimuladamente, ¿no? Si digamos al paciente le preguntan, a ver señora, ¿desde cuándo le duele? Y la paciente les va a decir, bueno, doctor, cuando yo estoy en mi casa, empiezo a hacer mis cosas, me empieza a doler, ya no puedo cocinar, no puedo, entonces ahí ustedes le preguntan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura? Cuando se levanta el dolor, cuando está haciendo sus cosas calma el dolor, entonces traten de guiar, porque si no se van a quedar 2 horas con el paciente, ¿no? Hay pacientes que muchas veces necesitan desfogarse, ¿no? Y cuando ven que alguien se interesa en su enfermedad, se sienten pues, tranquilos, quieren expresar, quieren contar todo, son muy minuciosos y a veces no tenemos el tiempo. Si tienen el tiempo, pues excelente, escuchen al paciente, ¿no? ¿Qué es muy importante en la historia? La cronología. Es diferente a que mi paciente empiece sus síntomas, empiece primero con sensación nauseosa, vómitos y dolor abdominal, a que empiece con un dolor abdominal y que posteriormente vengan las náuseas y vómitos, ¿no? Por eso es muy importante el orden cronológico.
cuando ustedes hagan la anamnesis, signos y síntomas, siempre pongan el orden de aparición, ¿no? Y cuando te escriban vuestra anamnesis, igualito, de acuerdo a cómo el paciente les ha dicho que ha empezado los síntomas. Como les había dicho, el 85% de nuestro diagnóstico nos va a dar una buena anamnesis y un buen examen físico. ¿Qué datos me interesan en mi paciente? La raza. ¿Es importante la raza? Sí. Vamos a ver pues de que hay muchas patologías que van a ser más frecuentes en la raza asiática, en la raza latinoamericana, afroamericanos, caucásicos, ¿no? Entonces es muy importante la raza. El género, sí, ¿no? Vamos a ver que en las patologías reumatológicas la mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes mujeres, ¿no? Y es muy importante, de acuerdo a mi paciente, yo voy a hacer la sospecha diagnóstica. Pero ojo, eso no significa que yo no pueda tener un paciente varón con lupus. Puedo tener, ¿no? Aunque la sintomatología va a ser diferente, ¿no? Generalmente la sintomatología del lupus que describimos en los libros, vamos a ver que es bien florida, en un paciente varón no la vamos a encontrar. Muchas veces los pacientes varones ya debutan con compromiso sistémico, ¿no? Ellos no llegan a tener el edema malar, las artralgias, la caída de cabello, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque hay un componente hormonal, ¿no? Que va a estar asociado al cromosoma X. La mujer tiene 2X, el varón solo 1, y esto hace de que la sintomatología sea más florida en la mujer que en el varón, ¿no? La edad también es muy importante, ¿no? Pero al igual que el género, no significa de que yo no voy a encontrar un lupus en una paciente de 50, 60 años, inclusive 70, 75 años, está haciendo el diagnóstico de lupus, o en un varón, ¿no? O en un niño, ¿no? Un niño de 5 o 6 años, pero lo que sí tienen que tomar en cuenta, sobre todo en reumatología, es que si tenemos pacientes con patologías que no están dentro de la edad frecuente, generalmente el compromiso sistémico es precoz y más severo, ¿no? Y la tasa de mortalidad es más alta, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros conocer. En este cuadrito vamos a ver generalmente en quienes es más frecuente, las edades más frecuentes de las patologías reumáticas, ¿no? El lupus, rango de edad, ahí dice 10 a 30, pero generalmente es la edad fértil, ¿no? De 12 a 45 años. Artritis reumatoide, 30 a 50 años, ¿no? Más frecuente en mujeres. La esclerodermia, también, ¿no? Más frecuente en mujeres. ¿Cuáles son más frecuentes en varones? Espondilitis anquilosantes, el síndrome de Reiter, que está asociado a las artritis gonocócicas o las artritis reactivas, ¿no? Asociadas a infecciones genitourinarias o ITS, ¿no? La gota también, ¿no? Es más frecuente en varones. La ocupación, ¿es importante? Sí, ¿no? Porque hay labores que pueden hacer de que las manifestaciones sean más pronto, sean más severas, ¿no? Por ejemplo, los agricultores, ¿no? O personas que trabajan en la construcción tienen mayor riesgo a hacer espondilitis anquilosante, ¿no? Los agricultores también, por el mismo hecho de que consumen más bebidas alcohólicas, en la zona rural se consume bastante carnes rojas y bebidas alcohólicas, ¿no? Por el mismo hecho del trabajo en campo. Ellos para la sed que toman, chicha, ¿no? Pues eso conlleva que si tienen algún factor genético, desarrollen la gota. Ojo, el factor genético es muy importante. Si yo tengo dos pacientes, los dos son bebedores crónicos, comen su parrilla 2 veces a la semana,
comen sus ceviche de mariscos, toman cerveza, grandes cantidades. Los dos, uno de ellos desarrolla gota y el otro no. Puede ser porque uno tiene el factor genético predisponente y el otro no. Y eso es muy importante, ¿no? Sería lindo que en nuestro medio haya un examen para ver, ¿no?, qué riesgos, qué genéticamente, qué predisposición tenemos para desarrollar estas patologías, ¿no? Pero lamentablemente todavía no hay, ¿no? Y no creo que haya en muchos años. Creo que cuando ustedes sean médicos tampoco tengamos todavía en nuestro país esa oportunidad, ¿no? En algunos sitios como Estados Unidos, por ejemplo, inclusive hay parejas que hacen su mapa cromosomal, ¿no?, para ver si tienen hijos, qué enfermedades pueden tener, ¿no? Y ellos ven si es que tienen hijos o no. Todavía no hay acá. El lugar de residencia es muy importante. ¿No? Esto es cierto. El clima no tiene nada que ver, ¿no? Como les he dicho, no porque acá hace frío, la artritis reumatoide va a doler más que en un paciente que esté en Lima, ¿no? Si la enfermedad está activa, va a doler igual, ¿no? Pero sí es importante el lugar de residencia, sobre todo para patologías que tengan más frecuencia, sobre todo en zonas cálidas, ¿no?, como las artritis asociadas a infecciones virales, la artritis psoriásica, ¿no?, que son más frecuentes en zonas cálidas, ¿no? La alimentación es importante, también es muy importante, ¿no? La obesidad o la desnutrición nos van a conllevar a problemas, ¿no? Miren la diferencia de esas niñas. Ambos van a tener consecuencias, ¿no? Los hábitos de vida, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas, las parejas sexuales, ¿no? La promiscuidad también puede estar asociada a infecciones gonocócicas, ¿no?, que pueden llegar a producir, pues, el síndrome de Raynaud o la artritis reactiva. En los deportistas, ¿no? Por eso es muy importante, si ustedes hacen deporte, ahorita que son jóvenes, tienen que usar suplementos, ¿no?, proteínas. Muchas veces hacen deporte, no se alimentan bien. Ahorita van a estar bien, porque son jovencitas, ¿no? Pero cuando empiecen a tener 50, 60 años, ahí van a ver las consecuencias, ¿no? Entonces es muy importante. Si hacen deporte, siempre cuiden la alimentación. Van a tener más riesgo a hacer fracturas, luxaciones, esguinces. Los antecedentes familiares. Si bien es cierto que en las patologías reumatológicas las enfermedades no van de una generación a otra, sí hay un factor genético que puede estar latente en todas las generaciones, ¿no? Y cuando la persona se pone a un factor predisponente se puede activar, ¿no? Pero eso no quiere decir que si hay una señora que tiene lupus, su hija va a tener lupus, ¿no? ¿Puede tenerlo? Sí, ¿no? Pero tiene que estar expuesta a los factores predisponentes. Eso lo vamos a ver cuando desarrollemos lupus o en artritis reumatoide, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿dónde sí vamos a ver los antecedentes familiares? La fibromialgia, ¿no? Nos dicen que si una mujer tiene fibromialgia, hay alta probabilidad de que su hija tenga fibromialgia, ¿no? Inclusive en la fibromialgia vamos a ver si es una paciente, no tiene ninguna enfermedad, pero
durante la gestación y el feto es femenino y es sometido a una situación de estrés, de tensión, puede que en el futuro ese feto desarrolle fibromialgia. Por eso es muy importante la salud psicológica de las gestantes. Las enfermedades previas, ¿no? Vamos a ver que muchas de las patologías reumatológicas van a estar asociadas a otras patologías, sobre todo las endocrinologicas, ¿no? Vamos a ver que patologías como el hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo nos pueden llevar a ocasionar patologías reumáticas, ¿no? Por eso es muy importante conocer, ¿no? Patologías reumatológicas, trastornos psiquiátricos, ¿no? Enfermedades dérmicas como la psoriasis, por ejemplo. Es muy importante, ¿no? Entonces, es muy importante todos los datos de filiación. ¿Qué dato me falta? Farmacológicos, ¿no? Sí. Es muy importante saber qué medicamentos está tomando el paciente. Como les decía a los chicos, si el paciente usa corticoides por larga data o a grandes dosis, alto riesgo de que desarrolle una osteoporosis, ¿no? Pacientes con hiperparatiroidismo, alto riesgo de que desarrolle una osteoporosis también, ¿no? Por eso es muy importante conocer los datos gineco-obstétricos también, ¿no? Embarazos, abortos, si se ha tenido embarazos, se ha habido durante el embarazo en el tercer trimestre, preeclampsia o eclampsia o mujer, ¿no? Sabemos, bueno, ustedes todavía no han llevado a ginecología, pero sabemos que una preeclampsia, una eclampsia, el tratamiento definitivo es terminar el embarazo. Termina el embarazo y baja la presión, se nivelan los valores de las plaquetas, el perfil hepático alterado se normaliza, pero cuando tengamos una paciente que ha tenido preeclampsia y terminamos el parto, a pesar de eso continúa con presiones elevadas, sigue con plaquetopenia o alteraciones en las transaminasas, hay que sospechar de una enfermedad que sea la que haya causado esta preeclampsia, ¿no? Y cuando hablamos de lupus vamos a ver todo eso, vamos a ver que la gestación o el término de gestación muchas veces va a desencadenar el lupus, ¿no? La actividad del lupus es muy importante. Cuando yo veo a mi paciente, como les he dicho, el primer síntoma es dolor, ¿no? Ya hemos dicho si es un dolor inflamatorio, no inflamatorio, o mecánico, no mecánico, ¿no? Si es un dolor que va a afectar articulaciones, ¿no? Cuando tengamos el dolor, pues acuérdense de Alicia, ¿no? Es muy importante siempre ver, ¿no? Cómo aparece el dolor, dónde se localiza, qué intensidad tiene, ¿no? Qué características, si irradia o no otros órganos y con qué se atenúa, ¿no? O agravantes, ¿no? Entonces, es muy importante ver las características del dolor, que eso nos va a ayudar mucho. En este cuadrito vamos a ver diferencias entre un dolor referido y un dolor médico, ¿no? Definitivamente el dolor referido pues, va a ser una zona más imprecisa, ¿no? Y vamos a ver pues que en nuestros pacientes reumatológicos vamos a tener un dolor más neurolítico radicular, ¿no? Entonces es muy importante ver las características.
La duración. Es muy importante saber la duración del dolor. Y siempre que tengamos un paciente que viene a la emergencia con un dolor articular, lo primero que debemos descartar es la causa traumática. No se olvide, cuidado que venga un paciente con la rodilla toda, con aumento de volumen, dolor, y ustedes van a decir, yo aplico acá, señor, usted sí estaba jugando fútbol, estaba tomando, bota, pero no le han hecho más ampliación a la anamnesis, ¿no? Y después viene y le dice al señor, ¿y cómo se ha hecho? No estábamos jugando y me han pateado. Entonces, fuera nuestro diagnóstico, ¿no? Es algo traumático. Entonces, siempre, primero descarten la causa traumática. Y si no hay algo que pueda decirnos de que ha sido una causa traumática para que haya inflamación de la articulación, recién vemos todas nuestras opciones en reumatología, ¿no? Gota, pseudogota, artritis séptica, tebro osteoarticular. Entonces vamos a tener muchos diagnósticos, ¿no? Siempre es importante ver si el dolor es agudo o es crónico, ¿no? Y se afecta a una sola articulación o varias articulaciones. Y esto, de acuerdo a eso, vamos a ver en qué patología vamos a sospechar. Existen muchas escalas para el dolor, ¿no? Una de las que más se utiliza es la escala de EGA, ¿no? La intensidad del dolor. Nos evalúa la intensidad del dolor, que va de 0 a 10, ¿no? Donde en las patologías reumatológicas vamos a ver que la mayoría van a ir de 7 a más, ¿no? En la gota, artritis reumatoide, generalmente el paciente va a manifestar un dolor que esté entre 8, 9 o 10, ¿no? Inclusive en la gota en 10, ¿no? Que es insoportable. Entonces es muy importante, ¿no? Después vamos a ver, cuando nosotros evaluemos una articulación, vamos a ver los ruidos articulares, ¿no? Siempre que hagamos un examen de la articulación, sea un examen pasivo o activo. ¿Cuándo es pasivo? Cuando yo examino y le digo al paciente, a ver señor, doble la rodilla, ¿es pasivo o activo? ¿Pasivo o activo? Activo, ¿no? Porque el paciente está haciendo el movimiento. Pero si yo agarro, el señor me va a decir, no puedo, pero agarro y yo hago las maniobras para flexionar la articulación, es pasivo, ¿no? Y voy a encontrar los ruidos, ¿no? Chasquido, crujido, roces, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? El chasquido va a ser un tono alto, duración breve. Cuando yo haga la maniobra de flexión en el paciente, no va a haber mucho dolor, puede ser un dolor muy leve, ¿no? Y no va a alterar la función articular, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Porque hay una separación brusca de dos articulaciones, ¿no? Y vamos a ver pues que va a haber un roce. ¿Por qué? Porque ya hay un poco de destrucción o un compromiso articular, destrucción del cartílago, y esto va a producir pues, ¿no? Este famoso chasquido. Los crujidos, ¿no? Crujidos, cuando ya el líquido sinovial esté disminuido o no exista, y hay ya un roce, ¿no? Donde los cartílagos articulares ya se van a juntar y van a producir, ¿no? Es un tono más bajo, menos brusco, y solo se van a percibir al tacto. Y los roces van a ser ruidos débiles, prolongados, ¿no? Que muchas veces no lo voy a escuchar, pero lo voy a sentir, ¿no?
Por eso siempre que examinen, pongan vuestra mano en la articulación que están flexionando para ver, ¿no? Puede que no escuchen el ruido, pero sí lo pueden sentir, ¿no? Entonces es muy importante cuando examinen. La capacidad funcional es muy importante, ¿no? Muchas veces van a llegar pacientes, sobre todo en la zona rural, donde les van a decir que no es mi abuelito, de un momento a otro ha dejado de caminar, ya es por su edad, ¿no? Eso te dice. Pero en realidad es su artrosis, ¿no? Que ha estado progresando, ha desarrollado mayormente la articulación, prácticamente esa articulación ha desaparecido y se ha empezado a soltar el hueso, ¿no? Y el tratamiento es próximo, como les estaba diciendo, lamentablemente en nuestro país todavía no hacen prótesis, ¿no? En pacientes mayores, porque ellos ven costo-beneficio, ¿no? Pero en algunos sitios sí, ¿no? Si tengo al paciente 70 años, le ponen su prótesis para mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque estas enfermedades no producen mucha mortalidad, pero sí producen incapacidad, ¿no? Entonces los pacientes se vuelven dependientes y ahí empiezan pues los problemas. Dejan de caminar, están echados, los familiares no tienen tiempo para estar movilizándolo y empiezan a tener las úlceras de presión, ¿no? Infecciones de la piel, y esto sí lleva a una alta mortalidad, ¿no? Entonces es muy importante. Bien, cuando nosotros hacemos el examen, tenemos que ver todas las patologías que podemos encontrar, ¿no? Siempre que yo sospecho de una patología, tengo que ser acuciosa, ¿no? Tengo que tratar de buscar los signos, síntomas, cómo está esa articulación, si hay infección, si hay mucho dolor, los antecedentes, ¿no? Si está afectando solamente a la articulación, si afecta a la zona periarticular o si tiene ya afección sistémica, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que te dicen, no, a mí me han diagnosticado un EPIC, 35 años. ¿Creen que sea común que un paciente de 35 años tenga un EPIC? No, generalmente estas patologías crónicas están en los pacientes mayores, ¿no? Entonces, es muy importante. La revisión por sistemas, siempre revisen las articulaciones una por una, y ya les he dicho siempre, en reumatología es comparativo, ¿no? Si yo reviso la mano derecha, tengo que revisar la mano izquierda. Primero endoscópicamente, luego tengo que palpar, ¿no? Salud. ¿Qué aspectos yo debo tener en cuenta cuando hago el interrogatorio a mi paciente? Cuando quiero ver si mi paciente me va a dar todos los datos, ¿no? Determinar si existe uno o varios síntomas, ¿no? Si hay compromiso de una sola articulación o más articulaciones, si es local o generalizada, si los síntomas son constantes o periódicos, ¿no? Puede ser que aparezcan, como por ejemplo, ¿en qué patología? Por ejemplo, en la dermatomiositis. En las dermatomiositis vamos a ver que las lesiones dérmicas van a ser evanescentes. ¿Qué quiere decir evanescentes? Que van a aparecer, van a estar, el paciente va a tener las lesiones unos días, 2, 3, 4 días, y van a desaparecer, ¿no? Y después de unas 2 semanas van a volver a aparecer, ¿no? Entonces eso es muy importante saber, ¿no? Si existe o no compromiso sistémico, ¿no? Muchas veces, muchas de las patologías van a aparecer con compromiso sistémico, ¿no? Compromiso pulmonar,
pacientes que vienen por dificultad respiratoria y vamos a encontrar un derrame pleural, ¿no? ¿Qué más? Si el compromiso articular, ya les he dicho, es simétrico, asimétrico, ¿no? Eso nos va a decir. Si son agudos o crónicos, si hay historia familiar, ¿no? Pacientes, la gota sí tiene, ¿no? Tiene mucho del factor genético, ¿no? Generalmente esa sí va de generación en generación, dependiendo de los malos hábitos, ¿no? Así como la gota se transmite de padres a hijos, los malos hábitos también se transmiten de padres a hijos, muchas veces, ¿no? ¿Qué más? La actividad, ¿no? Si la enfermedad está activa a pesar del tratamiento o el paciente no tiene un buen tratamiento, ¿no? Y si ya produce incapacidad funcional. Lo que más nos interesa es eso, ¿no? La incapacidad funcional. Que vamos a ver que muchos de nuestros pacientes jóvenes van a llegar a ser dependientes de otras personas. Como les he dicho, el compromiso renal va a ser uno de los compromisos que más va a afectar a los pacientes, ¿no? Pacientes muy jóvenes que lleguen al diálisis ya se vuelven dependientes, ¿no? Ya son una carga para la familia. Por eso es muy importante poder diagnosticar esas patologías aquí, ¿no? Existen 5 preguntas que como médico evaluador me tengo que hacer siempre a la hora de valorar a un paciente reumatológico. La primera pregunta es si estoy frente a una enfermedad aguda o crónica, y esto va a ser por el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que yo voy a tomar en cuenta para decir si una patología es aguda o es crónica? Mi corte va a ser 6 semanas, ¿no? Menos de 6 semanas aguda, más de 6 semanas crónica, ¿no? Aunque si ustedes van a ver literaturas, pues pueden encontrar incluso la clasificación de aguda, subaguda y crónica, ¿no? Donde aguda nos dice 2 semanas, subaguda de 2 a 6 semanas, más de 6 semanas crónica. Para evitar conflictos, lo dejamos en solo agudo y crónica, ¿no? 6 semanas. Otra de las preguntas que me voy a hacer es si mi enfermedad es localizada o sistémica, ¿no? Si solo es un daño local, como la pseudogota, ¿no? La gota, o tiene un daño sistémico. Si es articular, periarticular, paraarticular o extraarticular, si es mecánica o no, o es inflamatoria o no inflamatoria, y el número de articulaciones que comprende. Esas son las 5 preguntas importantes para poder hacer un buen examen reumatológico, ¿no? Como les he dicho, en el examen físico, primero tiene que ser la inspección, endoscópicamente, ver al paciente, ¿no? Para ver si hay deformaciones, si hay nódulos, si hay cambios en la coloración, porque podemos encontrar un fenómeno de Raynaud, ¿no? Donde vamos a ver que las manos de los pacientes van a tener una coloración violácea, ¿no? Muchas veces incluso llegan a necrosis, pero puede ser un Raynaud que no tenga todavía cambios, ¿no? El Raynaud también tiene varias fases, ¿no? Y en las primeras fases ni siquiera hay cambios en la coloración, solamente hay frialdad en las extremidades, ¿no? Y eso lo voy a valorar ya cuando palpe a mi paciente, ¿no? Ya, pues ya hemos hablado de la inspección, ver todos los cambios, ¿no? Deformación. Siempre que vean en un paciente la deformación de alguna articulación, ya sea en los dedos de la mano, el pie, o en cualquier otra parte del cuerpo, pregúntenle si no ha sufrido algún accidente, algún trauma que haya dejado de secuela una deformación en los dedos, ¿no?
Muchas veces hay pacientes que dicen, sí, cuando era chiquita me he caído y mi dedo se ha quedado así, ¿no? Entonces eso ya no cuenta como una deformación por una patología reumática. Al palpar los puntos dolorosos tengo que ver si hay crujido, crépitos, roces, ¿no? La presencia de los nódulos, si son nódulos duros, blandos, ¿no? Y la movilidad articular, ¿no? Tanto activa como pasiva. Ya, pues más de lo mismo, ¿no? Siempre. A ustedes les debe llamar la atención siempre cualquier diferencia que vean en las extremidades de los pacientes, ¿no? Si hay aumento de volumen, deformaciones, dolor, limitación del movimiento, ¿no? Y cuando hagamos el examen tenemos que hacer zona por zona. No es necesario que se aprendan los grados, chicos, ¿no? No es de que cuando aparece el dolor, no les voy a preguntar a cuántos grados aparece el dolor, no les voy a preguntar. Pero lo que sí me gustaría que ustedes sepan, y entre ustedes pueden ver, hasta dónde es normal para que cuando ustedes evalúen a un paciente sepan, ¿no? Muchas veces no van a saber, ¿no? Porque inclusive hay pacientes que son elásticos, ¿no? Hiperlaxitud, ¿no? Sus articulaciones pueden moverlas mucho más, ¿no? Que de lo normal, pero ustedes tienen que saber qué es lo normal, ¿no? Y si ven esa hiperlaxitud, preguntarle al paciente, ¿no? Si siempre ha sido así o si, ¿no? Es muy importante. Igual, ¿no? Vamos a revisar cada articulación, empezando siempre de arriba abajo, ¿no? Cómo va en abducción, flexión, rotación, ¿no? No es necesario tampoco que me digan de memoria qué músculos están comprometidos. Con que ustedes me sepan examinar y me sepan distinguir entre cuál es lo normal y cuál es lo anormal, suficiente, ¿no? Tenemos que ver las deformaciones, ¿no? Como les digo, si yo veo a un paciente con esta deformación, tengo que preguntarle si ha sido espontáneo o si ha sido por accidente, ¿no? Porque muchas veces las fracturas patológicas por osteoporosis pueden producir deformaciones, ¿no? Y los pacientes pues se quedan así y se forma el tallo óseo y queda así la articulación, ¿no? Entonces siempre preguntan si ha sido traumático o no, ¿no? Entonces, siempre vean si hay presencia de nodulaciones, lesiones técnicas, ¿no? Y cómo son estas lesiones débiles. Si son placas, máculas, ¿no? Si duran, si son evanescentes, ¿no? Y cuando tengamos lo ideal, les hablo de lo ideal, lamentablemente todavía no se hace así, pero si nosotros tenemos una articulación inflamada, lo ideal es hacer una artrocentesis, ¿no? Sacar el líquido y mandarlo a cultivo, ¿no? Para poder ver si estoy frente a una gota, una artritis séptica, una pseudogota, ¿no? Incluso una TB. En vuestros diagnósticos la TB siempre tiene que estar presente porque somos zona endémica de TB, ¿no? Y ahora en los últimos meses hay un incremento de casos de TB, ¿no? En el hospital el servicio de medicina C tenía 6 camas aisladas para pacientes con VIH y TB, ¿no? Que hace 10 años cuando empecé a trabajar en el hospital pues se llenaban 2, 3 camas, ¿no? Pero ahora casi todo el servicio de medicina C es TB, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Hay mayor contagio o es que las pruebas diagnósticas han mejorado, ¿no? Probablemente sea lo segundo, ¿no? Porque ahora hacemos el GeneXpert, ¿no? Y con eso nos están saliendo muchos pacientes con TB, ¿no?
pues, pero siempre ténganlo presente, ¿no? Todos los arcos, los movimientos, ya les he dicho, siempre sepan qué movimientos hacer para poder ver si mi paciente está bien o tiene alguna dificultad, tiene alteraciones en las articulaciones, ¿no? Siempre hacer las maniobras, ¿no? Siempre decirle al paciente que haga los movimientos de manera activa y si no pueden, nosotros de manera pasiva, ¿no? Para ver. Todas las inspecciones, deformaciones en todo, ¿no? Mano, muñeca, hombro, codos, las manos, ¿no? Vamos a ver que en patologías reumáticas como la artritis reumatoide, la artritis reumatoide juvenil, la gota van a tener predilección por las articulaciones pequeñas, manos y pies, ¿no? Y esas son las que más van a producir incapacidad, ¿no? Porque no van a poder hacer sus actividades normales, ¿no? Entonces es muy importante. Muchas veces afecciones en articulaciones ya muy pequeñas como las metacarpofalángicas son muy difíciles de ver en estos pacientes, ¿no? Deformaciones, inclusive las mismas traumáticas fisuras son muy difíciles, ¿no? O si encontramos pues solamente no se puede hacer mucho porque tampoco tenemos cirugías microscópicas, ¿no? Que puedan reparar un escafoide, ¿no? Entonces se deja hasta que se forme el callo, ¿no? Entonces tenemos que ver todas las articulaciones, ¿no? La presencia de nódulos, ¿no? En las artritis reumatoide vamos a ver los nódulos, ¿no? En las pseudogotas, ¿no? También presencia de los nódulos de Bouchard, Herrmann, que van a estar muy frecuentes, ¿no? Sobre todo en mujeres, ¿no? En la cadera. En la cadera generalmente vamos a ver pues, que la cadera va a estar comprometida, sobre todo en pacientes con osteoporosis, ¿no? Donde las fracturas patológicas van a ser muy frecuentes a nivel de lo que es la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, siempre que nosotros, así como en los niños, en los bebitos, ¿no? Vemos cómo están las articulaciones de la cadera, en los pacientes ancianos también, ¿no? Tenemos que ver, porque eso va a determinar si mi paciente tiene ya algún grado de artrosis a nivel de la cadera. Y recuerden que la artrosis va a ser más frecuente en miembros inferiores, ¿no? Rodilla y cadera son las zonas que más se van a comprometer, ¿no? Tobillo. El tobillo, por ejemplo, va a estar más comprometido en los pacientes con gota, con artritis reumatoide severas, ¿no? Los pacientes con gota atrofásica, así como la artritis reumatoide tiene predilección por las articulaciones pequeñas, la gota atrofasia también va a tener predilección por las articulaciones pequeñas, ¿no? En cambio, la gota aguda es así, va a tener predilección por las articulaciones medianas, pero la gota atrofasia por articulaciones pequeñas, ¿no? A nivel de lo que es la columna, vamos a ver, ¿no? La famosa espondilitis anquilosal, que nos va a dar una rectificación de la columna. La famosa columna en caña de bambú, ¿no? Que va a producir pues, que la columna se vuelva recta, ¿no? También hay determinaciones que podemos encontrar en los pacientes, ¿no? Vamos a ver que examinar la columna en los pacientes va a depender mucho, ¿no? En pacientes con tejido celular subcutáneo escaso va a ser muy fácil, ¿no?
pero en los pacientes con sobrepeso, con obesidad, es un poquito complicado. Pero sí se puede hacer, ¿no? Siempre hay que, cuando palpemos, siempre busquemos la columna. Los movimientos, esto lo vamos a ver también en lo que es la espondilitis anquilosante, para ver todas las maniobras con las cuales vamos a poder ver si mi paciente tiene alguna alteración, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en cada capítulo. Las fases, ¿no? Las fases son muy importantes, ¿no? El famoso eritema adiposo, y es lo que siempre que a ustedes tengan una paciente, muchas veces los pacientes confunden la rosácea con el eritema malar, ¿no? Por eso es muy importante preguntarle a la paciente cuando les diga, me han diagnosticado rosácea, porque muchas veces van, qué sé yo, a la farmacia y el farmacéutico dice, ah, sí, tiene rosácea, le da una cremita, ¿no? Y puede ser que sea un eritema malar, ¿no? Y nos estemos ahí pasando de diagnosticar un lupus en nuestra paciente. El eritema malar es más justo, ¿no? Tiene una formita de alas de mariposa, no va a afectar lo que es frente, mentón, ¿no? En cambio la rosácea es más grosera, ¿no? El eritema malar respeta los surcos nasopenianos, en cambio la rosácea pues, puede dar en toda la cara, ¿no? Esta facies, ¿en qué es? Esclerodermia, la famosa facies de pajarito, ¿no? Donde hay un acortamiento del ángulo bucal, ¿no? Y eso se da, ¿por qué? Porque empieza a haber una rigidez, ¿no? En todo lo que es la piel, ¿no? Que vamos a ver, y esto se da por la calcinosis, ¿no? Que vamos a ver en esclerodermia. ¿Alguien sabe cómo se llama este signo? Este es un signo patognomónico de la dermatomiositis, ¿no? El famoso eritema violáceo o eritema heliotro, ¿no? Que es patognomónico de la dermatomiositis, ¿no? Toda dermatomiositis va a ir con un eritema heliotro, ¿no? ¿Qué es el Beckener? Un tipo de vasculitis, ¿no? Y esta es la famosa nariz sencilla de montar, ¿no? Que es una deformación que se da a nivel de la nariz, que muchas veces se nos pasa también por alto, ¿no? Si ven a alguien con esa nariz, pues díganle que se haga un estudio de vasculitis, ¿no? Afecciones oculares, ¿no? Uveitis, episcleritis. Entonces es muy importante ustedes sepan. Como conclusión, decimos de que una buena historia clínica que nos aporta del 85-90% del cerebro, ¿no? No necesitamos muchas veces los exámenes para poder hacer un diagnóstico. Y es muy importante un diagnóstico oportuno para, no para curar la enfermedad, no para poder frenar muchas veces, sí, pero sí para retardar el daño sistémico. Es muy diferente de que un paciente tenga ¿qué pasó? Entonces es muy importante. Vamos a ver un poco sobre lo que es síndromes articulares que nos van a ayudar para poder hacer un diagnóstico más preciso de nuestros pacientes, ¿no? Y hemos visto las 5 preguntas, ¿no? Que debemos hacer para poder hacer una historia reumatológica correcta, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Para eso vamos a ver, ya les he dicho, aguda,
menor a 6 semanas, crónica más de 6 semanas. Generalmente la aguda puede ser por algo traumático, ¿no? Y las crónicas van a ir generalmente asociadas a enfermedades inflamatorias, ¿no? Y las agudas más van a estar asociadas, pues, a procesos infecciosos, ¿no? Como una artritis séptica. Esa es aguda, ¿no? La gota también, ¿no? La gota, si bien es cierto, la gota puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Esto ya vamos a ver cuando desarrollemos gota, pero en la primera fase siempre es aguda, ¿no? Y las crónicas, pues, van a ser todas las enfermedades degenerativas, ¿no? Ya hemos hablado del dolor articular, ¿no? Que siempre tenemos que hacer nuestra semiología del dolor, ¿no? Cuando nosotros examinemos la articulación, ya les he dicho que siempre tenemos que hacerla de manera comparativa, ¿no? Hay que hacer la revisión, movimientos de flexión, extensión, ¿no? Para poder ver si tenemos una articulación ya con destrucción del cartílago, o todavía es una articulación que se puede recuperar, ¿no? También puede haber un dolor no articular, ¿no? Que va a estar asociado puede estar asociado a la inflamación de una articulación, ¿no? Y generalmente va a afectar a las zonas aledañas a la articulación, ¿no? Vamos a ver, pues, de que puede haber aumento de volumen, ¿no? Dolor, y que puede incluso producir inestabilidad o deformaciones en nuestros pacientes, ¿no? Hemos dicho que otra de las preguntas es si es de carácter inflamatorio o no inflamatorio. Esto es muy importante, ¿no? Siempre vamos a ver, pues, si hay signos de inflamación, ¿no? Rubor, calor, ¿no? Aumento de volumen. Y acá, pues, nos vamos a guiar con los datos de laboratorio, ¿no? Los famosos reactantes de fase aguda, PCR, BSC, procalcitonina, que pueden estar elevados, ¿no? Existen 9 categorías, ¿no? Que nos van a hablar de alteraciones a nivel de lo que son las articulaciones o perioarticular, ¿no? La sinovitis, ¿no? Que es la inflamación de la sinovia asociada generalmente a una AR, la entesitis, que es la inflamación de la zona de la entesis, que es la zona donde se van a conjuncionar hueso, ligamentos, ¿no? La inflamación de la articulación propiamente dicha por acumulación de cristales, ¿no? Infecciones. Entonces, es muy importante conocer estos 9 puntos, ¿no? Y vamos a ver, pues, si es de carácter inflamatorio o no. Cuando nosotros tengamos inflamación de una articulación, siempre tenemos que ver si es incapacitante o no, ¿no? Si está asociada a la rigidez matutina o no, ¿no? A los movimientos o al descanso, ¿no? Eso es muy importante. Y si hay afección sistémica. Los síntomas constitucionales que vamos a encontrar en muchas de las patologías reumáticas son pérdida de peso, una sensación de alza térmica en nuestros pacientes, o fiebres mayores de 38,5, 39, ¿no? En algunas patologías, como por ejemplo en las vasculitis de vasos medianos, como la enfermedad de Kawasaki, que es más frecuente en niños, vamos a encontrar fiebres por más de 5 días, que la característica va a ser que no será antipiréticos, ¿no? La caída de cabello
más que caída de cabello, vamos a encontrar alteraciones, ¿no? Va a haber una fragilidad capilar. No necesariamente caída de cabello, solo que el cabello que era grueso se vuelve más delgado, ¿no? Quebradizo. La fatiga también es un signo que puede estar asociada a las enfermedades reumatológicas, ¿no? Las cefaleas, la rigidez, ya les he dicho que sí, la tumefacción, ¿no? Entonces, muchos de estos son síntomas constitucionales que los vamos a ver en las patologías reumáticas, ¿no? Y hemos hablado del Raynaud, ¿no? Por eso es muy importante siempre palpar, ¿no? Los cambios de coloración o la frialdad de las manos, ¿no? Sobre todo son las distales. Aparte de las manos, ¿en qué zona se puede ver el fenómeno de Raynaud? Ya, zonas distales, puede ser pies, manos, punta de la nariz, lóbulos de la oreja, ¿no? Son las zonas distales. Entonces siempre dicen todas esas zonas y sospechan de un Raynaud, ¿no? Las artralgias, mialgias, compromiso oftálmico, ¿no? Siempre va a haber un compromiso oftálmico en estas patologías. Y los antecedentes ginecológicos, ¿no? Óbitos, abortos espontáneos menor a 10 semanas, ¿no? Esos son. Y si son más de 2, con mayor razón, ¿no? Como les he dicho, la activa y pasiva. Siempre es muy importante tener en cuenta, ¿no? Examinar bien. Cuando ustedes examinen a un paciente, tienen que estar cómodos, ¿no? Muchas veces yo los veo examinando al paciente, pues, en las camas del hospital, que son unas camas que muchas veces se hunden, ¿no? Entonces traten de buscar un poco vuestra comodidad, más que la comodidad del paciente, vuestra comodidad, para que puedan hacer un buen examen, ¿no? El dolor, como les he dicho, hay varias clasificaciones. La que vamos a usar más va a ser la clasificación de EVA, que va de 0 a 10, ¿no? Siendo 0, nada de dolor, de 0 a 4 leve, de 4 a 7 moderado, más de 7 severo, y 10 ya un dolor insoportable, ¿no? Esta, la famosa escala de EVA. Cuando tengamos aumento de volumen, también, ¿no? Puede haber escalas, ¿no? Que van a decirnos si hay aumento de volumen, tumefacción, que va de 0 a 3, ¿no? Donde 3 pues ya apenas veamos, vamos a ver las deformaciones, aumento de volumen, ¿no? A nivel sistémico, todos los compromisos, ¿no? Oculares, cardíacos, pulmonares. Siempre que tengamos sospecha de un compromiso sistémico, de acuerdo a eso pedimos los exámenes, ¿ya? El examen físico siempre va a ser en orden, ¿no? De la cabeza a los pies, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos desordenemos, ¿no? Ya hemos hablado de las afecciones oculares, que vamos a hablar en cada tema, qué afecciones son más frecuentes en cada patología. Al igual que las afecciones bucales, siempre van a tener presente el síndrome de Sjögren, ¿no? El Sjögren, que es el ojo seco, boca seca, ¿no? La presencia de adenopatías, ¿no? También es muy frecuente en las patologías como el lupus, artritis reumatoide, ¿no? Afecciones cardíacas, ¿no? En el lupus, artritis reumatoide, ¿no? Muchas veces las artritis reumatoides van a cursar con insuficiencias aórticas, ¿no? Las afecciones pulmonares, al ser patologías que van a tener consumo de proteínas, pueden llegar a cursar con policerositis, ¿no? Derrames pleurales, derrames pericárdicos.
abdominal, también puede haber compromiso hepático, ¿no? Esplenomegalia, la colitis ulcerativa, ¿no? La enfermedad de Crohn, que nos puede llevar a las famosas artritis enteropáticas, ¿no? Actualmente tenemos en el hospital una paciente con una colitis ulcerativa, ¿no? Que es una enfermedad pues autoinmune. Si bien es cierto, ella no tiene todavía una artritis enteropática, pero probablemente haga una artritis enteropática, ¿no? Es una paciente joven, 29 años creo, 30, y él está con el tratamiento de infliximab, ¿no? Entonces, es interesante en su caso también. Afecciones dermatológicas, ¿no? Los famosos, el eritema heliotrópico, si bien es cierto, es patognomónico de la dermatomiositis, pero también lo podemos encontrar en el lupus. Hay pacientes que inclusive van a ver de que este eritema puede ser asociado o se puede confundirse con los famosos ojos de mapache, ¿no? ¿En qué patología vemos? Fractura de base del cráneo, ¿no? Entonces les puede llevar a confundir. Alopecia, ¿no? En el lupus generalmente las alopecias van a ser alopecias areatas, ¿no? En zonas específicas donde va a haber caída de cabello. Eritema palmar, ¿no? Entonces todo, por eso tienen que ser muy minuciosos con las, sobre todo las lesiones dérmicas, ¿no? Y como están llevando dermatología, también aprovechen, ¿no? En buscar. Los nódulos reumatoideos, ¿no? Las lesiones purpúricas, ¿no? Que se ven en las vasculitis. Tenemos un paciente que lamentablemente lo hemos visto pues cuando ya ha sido pulsado, ¿no? Y sus lesiones petequiales han casi desaparecido, tienen poquitas, ¿no? Hubiera sido interesante verlo cuando su enfermedad estaba activa, ¿no? Las manifestaciones extraarticulares. Cuando nosotros tengamos un paciente, siempre tenemos que verlo como un todo, ¿ya? No nos limitemos, y es lo que siempre se observa, ¿no? Lamentablemente, cuando llegamos a ser internos, ¿no? Ustedes también seguro cuando sean internos, viene un paciente con neumonía, ir a neumonía, no les interesa si tiene artrosis, osteoporosis, ¿no? Y eso hace de que haya un subdiagnóstico, ¿no? Hace unos meses una de vuestras compañeras que está egresando quiso hacer de tema de tesis artrosis en el hospital regional, y eso que hay harto, ha encontrado solo 7 casos documentados en todo el hospital en un año. O sea, es mentira, ¿no? Porque nuestra población adulta mayor es bastante y la mayoría tiene artrosis, ¿no? En el mismo servicio yo hemos visto 2 pacientes que están hospitalizados con artrosis. Entonces siempre hay que poner todos los diagnósticos. El Sjögren para aquella, el Sjögren ni siquiera lo cuenta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Una buena anamnesis, un diagnóstico presuntivo y pedir las pruebas. Siempre pidamos las pruebas de acuerdo a mi sospecha. No pidamos exámenes por pedir, o le pedimos todo a ver si algo sale positivo. No, ¿no? Y sobre todo en reumatología, pues que un perfil ENA, que es todas las patologías reumatológicas, todos los anticuerpos, rodea entre los 1200 a 1500. ¿Para qué hacerle gastar al paciente, ¿no? Como les he dicho, hay que ver, ¿no? Si tengo artritis agudas, siempre mi primera sospecha, artritis séptica, gota, pseudogota, ¿no? Aunque siempre descartemos la parte
traumática, ¿no? Una asociación de artritis, fiebre y eritema. En nuestro caso, vasculitis, ¿no? Puede haber artritis reactivas por parvovirus, ¿no? Por hepatitis también. Entonces es muy importante en todas las demás, ¿no? Incluso la sífilis. Toda patología tiene un componente reumatológico. Presencia de nódulos subcutáneos asociados a inflamación de las articulaciones, también, ¿no? Todas las patologías que vemos, amiloidosis, sarcoidosis, artritis reumatoide, la gota, monoartritis crónica, que van a estar asociadas también, ¿no? Aunque la artritis reumatoide, les he dicho que no es una monoartrosis, ¿no? Pero puede ser de que en algún momento, cuando haya deformaciones iniciales, pueda asociarse a una monoartritis crónica, pero es muy raro, ¿no? Generalmente esta pues, va a afectar siempre de forma simétrica, ¿no? Infecciones tuberculosas, artritis y pérdida de peso. Aunque en reumatología, más que pérdida de peso, vamos a hablar de cambios en el peso. ¿Por qué? Porque muchas veces estas pacientes aparentemente ganan peso, ¿no? Pero es porque al ser patologías que van asociadas a hipoproteinemias, hay presencia de edemas o policerositis. Y esto hace de que aparentemente nuestra paciente pues tiene sobrepeso, ¿no? Hemos tenido una paciente con lupus, 19 años, que por los edemas pesaba 100 kilos, ¿no? Cuando su peso era de 50 kilos. O sea, los edemas doblaban su peso. Al fundir edemas, pues esta paciente ha bajado hasta 60 kilos, ¿no? Y era solo edemas. Entonces es muy importante. Por eso no, ese término de pérdida de peso ya no se considera, sino cambios en el peso, ¿no? Artritis asociada a problemas cardíacos, ¿no? La artritis reumatoide, el lupus, van a ser patologías que van a tener afección cardíaca, artritis y disminución de la fuerza muscular, ¿no? Acá vamos a encontrar las polimiositis, dermatomiositis, ¿no? Sobre todo, pero ya les he dicho que es como un Guillain-Barré, pero crónico, ¿no? Va a haber una disminución de fuerza. Dolores generalizados a la cabeza, pues la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es la que va a llevar un dolor crónico generalizado. Para el diagnóstico, las 5 preguntas que habíamos visto, creo que están acá, ¿no? Aguda crónica, sistémica localizada, qué parte de la articulación va a afectar, si es inflamatorio o no, y si es monoarticular, oligoarticular o poliarticular, ¿no? La edad y sexo para ver en qué patología estoy pensando con mayor probabilidad, antecedentes familiares, consumo de o hábitos nocivos, consumo de fármacos, ¿no? Antecedentes químico-obstétricos, ¿no? Y los criterios, ¿no? Existen tablas en las que puedo aplicar los criterios, ¿no? Que vamos a ver en cada patología, ¿no? Y exámenes de laboratorio. Siempre que pidamos exámenes de laboratorio básico, ¿no? Un hemograma, siempre, para ver sobre todo cómo están las 3 células, ¿no? Vamos a ver qué patologías que van a estar asociadas pues a pancitopenias, ¿no? Y que pueden estar enmascaradas por un proceso infeccioso asociado, ¿no?
Vamos a ver, dependiendo de la patología, si hay leucopenia, leucocitosis, ¿no? Compromiso de las 3 series, es muy importante, ¿no? El examen de orina, ¿no? Más que un examen de orina, nos interesa mucho en reumatología una proteinuria de 24 horas, ¿no? Para ver si hay pérdida de proteínas, ¿no? Es muy importante. Las pruebas de función hepática también, ¿no? Los reactantes de fase aguda también son muy importantes en lo que es reumatología, ¿no? Y vamos a ver en cada patología cómo se encuentra, ¿no? Vamos a ver pues que el PCR va a ser el que primero se va a elevar, ¿no? Por eso es considerado como un marcador temprano, más que el PSG, más que la procalcitonina. La procalcitonina también la podemos usar, aunque era un poquito complicado, ahora ya tenemos en el hospital, pero muchas veces pedirle a un paciente un examen de procalcitonina que solo nos va a decir que hay inflamación, era contraproducente, ¿no? Porque el examen cuesta casi 400 soles, ¿no? Pues si un PCR te podía dar, sugerir eso, entonces no era muy necesario. El BCG y PCR sí tenemos en el hospital, ¿no? Vamos a ver en cuáles están elevadas, en cuáles están disminuidas, al igual que el PCR, ¿no? Pero esto es muy importante, ¿no? El lupus, ¿sí? Tiene un PCR bajo, ¿no? Pero vamos a ver que si estamos frente a un proceso infeccioso, va a perder su valor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a salir un PCR elevado, ¿no? Entonces, no nos va a ayudar mucho. Por eso es muy importante siempre ver al paciente con todo, ¿no? Si estamos frente, por ejemplo, el lupus puede estar asociado a pancitopenias, ¿no? Pero si estamos frente a un proceso infeccioso, puede que haya una leucocitosis, ¿no? Que va a enmascarar, que nosotros podemos decir, no es pancitopenia, porque tiene leucocitosis, y en el lupus hay leucopenia, ¿no? Pero no, puede ser por el proceso infeccioso. Por eso siempre se hacen exámenes frecuentemente como para hacer seguimiento de los pacientes, ¿no? El ácido úrico, ¿no? Para ver hiperuricemias, ¿no? 1948 es una fecha muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha dado muchas pautas para iniciar con todo lo que es los exámenes inmunológicos, ¿no? Es como el inicio de todos estos estudios que van a la vanguardia con las patologías autoinmunes, ¿no? El ANA, ¿no? Se ha podido ver, y ahora se dosa pues ANA, ANCA, ¿no? Antiguamente, hace 10, 15 años, un ANA positivo nos hablaba de un lupus, ¿no? Ahora no, ahora un ANA positivo, aunque en las últimas guías del año pasado nos dicen que sí, ¿no? Que si hay compromiso sistémico y un ANA positivo, ya podemos confirmar el diagnóstico, ¿no? Pero quien nos da el diagnóstico certero es un anti-DNA doble cadena o un anti-SNP, ¿no? Igual el factor reumatoideo, ¿no? Antes un factor reumatoideo positivo nos hablaba de una artritis reumatoide, pero ahora no, quien nos confirma es un anti-CCP, ¿no? Antipéptido cíclico ciclibrado. Entonces es muy importante. Como les he dicho, hay todavía mucho, todavía hay estudios, cada vez se va cambiando
en cuanto a terapia, en cuanto a diagnóstico, en cuanto en lo que respecta a las enfermedades reumatológicas, ¿no? Porque todavía estamos recién iniciando, a pesar de que ya tenemos más de 30 años con esta especialidad, pero todavía se están descubriendo recién algunas de las reacciones, fármacos, ¿no? Este es un cuadrito que nos va a hacer la asociación del anticuerpo con las patologías, ¿no? Anti-DNA, anti-SNP, lupus. Anti-RNP, enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Anticentrómero, el síndrome de Cres, ¿no? ¿Dónde veo el síndrome de Cres? En la esclerodermia, ¿no? Y Cres es un acrónimo, ¿no? CD, calcinosis RD, Raynaud, ED, esclerodactilia, no, ED, estenosis esofágica, S de esclerodactilia, y TD, telangiectasia, ¿no? Entonces, ANCA para ANCA es en realidad para todo lo que es vasculitis, ¿no? Pero vamos a ver pues que en cuanto a las vasculitis el diagnóstico también es un poquito complicado, ¿no? Porque existen vasculitis ANCA negativa, ¿no? Un examen, como les he dicho, siempre que tengamos una articulación inflamada, lo ideal es hacer una artrocentesis, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico. Características del líquido sinovial, dependiendo de qué nos sale en la artrocentesis, ¿no? Si es normal, inflamatorio, seco, ¿no? Recomendaciones al solicitar los exámenes: no solicitemos exámenes, como les he dicho, no es solicitar por solicitar, ¿no? Le pido todo a ver qué sale, ¿no? Y después hago mi disquisición diagnóstica, no. De acuerdo a mi sospecha pido los exámenes, ¿no? No todas se deben de considerar como pruebas de rutina, solo si hay sospecha clínica, ¿no? La antistreptolicina, el ácido úrico, solo si yo sospecho de gota, fiebre reumática. ANA y el factor reumatoideo son pruebas de tamizaje, ¿no? Siempre vamos a pedir sospecha de factor de artritis reumatoide, factor reumatoideo, sospecha de lupus, ANA, ¿no? Como para partir de una base, ¿no? Esto es muy importante, chicos, ¿no? No debemos de pedir un PCR cualitativo, un factor reumatoideo cualitativo. Siempre tiene que ser cuantitativo, porque eso nos va a dar. Porque, ¿qué pasa si viene un paciente y me trae un factor reumatoideo positivo? Y su titulación es baja, ¿no? Ya les he dicho, 3 veces el valor normal nos habla de una artritis reumatoide. Y yo no sé, si me salió positivo, no sé si es 20 o es 100, ¿no? Entonces es muy importante que sea cuantitativo, ¿no? Y lo que les he dicho, ¿no? Siempre que tengamos una articulación inflamada, hay que hacer artrocentesis, ¿no? Entonces, recuerden, chicos, ¿no? Siempre no pidamos exámenes por pedir. Las pruebas siempre van a ser de acuerdo a mi sospecha diagnóstica. Si yo sospecho de una gota, no le voy a pedir ANA, ¿no? Es lógico, tengo que pedirle ácido úrico, tengo que preguntar factores predisponentes, antecedentes familiares de gota, ¿no? Hábitos nocivos. Entonces es muy importante, ¿no? Bien, chicos, entonces hasta acá terminamos los temas. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta?